Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. La semana pasada hicimos un paréntesis en el curso ordinario de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica para referirnos a la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Retomamos hoy día entonces nuestro Catecismo y nos habíamos quedado, si todos recuerdan, en el número, estamos comenzando el número 541, es decir, estamos comenzando a hablar sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. Si recuerdan, en nuestro encuentro anterior hice referencia a qué significa esto del reino. Y decíamos que no se puede entender lo del reino de los cielos, lo del reino de Dios, sino desde la historia que Dios, esa historia de salvación que Dios comenzó con Abraham y que tiene un momento muy importante en la elección del pueblo de Israel, de esos esclavos que estaban bajo la esclavitud del faraón, bajo el yugo del faraón, y que Dios libera de esa esclavitud y los lleva por el desierto a lo largo de 40 años y finalmente los introduce en la tierra prometida y los constituye como un reino. Dios quería ser el rey de ese pueblo, pero ese pueblo, como recordábamos, no quiso que Dios fuera su rey. Y quiso tener un rey como las demás naciones, como los pueblos vecinos, es decir, un rey de carne y hueso, un rey que pudieran tocar y a quien le pudieran, digamos así, exigir directamente ciertas cosas. Y Dios se lo dice al profeta, no te pongas triste, porque se había puesto triste el profeta, que era el sacerdote del pueblo. No te pongas triste, porque no es a ti a quien te rechazan, es a mí. Yo quería ser su rey, pero ahora tendré que darles un rey como el que ellos quieren, porque Dios es así de amoroso y tantas veces se inclina, incluso se rebaja, digamos así, hasta llegar a nuestro nivel que comparado con el suyo naturalmente es tan bajito. Pero bueno, decíamos entonces que Dios le da su primer rey a Israel, Saúl, que luego será infiel con Dios, y luego vendrá David, que también sabemos pues que tuvo sus momentos de debilidad seria, y en fin, así empieza toda la vida, la historia de Israel como reino. Pero Dios nunca se deja vencer por nuestras debilidades, ni por nuestros pecados, ni por nuestras infidelidades. Dios tenía ya en mente desde antes de la creación del mundo ser Él el rey de nosotros. Y fíjense ustedes qué rey. Jesús lo dice en el Evangelio. Jesús dice que los reyes de este mundo someten a los pueblos y tantas veces les exigen muchas cosas, nos exigen impuestos, nos exigen no sé qué, etcétera, etcétera. Y los reyes de este mundo se hacen servir por su pueblo. En cambio, Jesús viene a instaurar este reino de Dios que es todo lo contrario. Lo dice él mismo, no he venido a ser servido, sino a servir. Efectivamente, me dicen rey y efectivamente porque lo soy. Pero mi reino no es de este mundo, no es como los reinos de este mundo. Esto es, queridos hermanos, lo que vamos a comenzar a contemplar hoy día y continuaremos en los siguientes encuentros. Yo quisiera que todos ustedes me acompañen en esta contemplación. Queridos hermanos y hermanas, existe el reino de Dios, sí que existe. Y ese reino de Dios no está lejos de nosotros de ninguna manera. Ese reino de Dios está presente ya en este mundo. Lo decía ya el mismo Jesús cuando empieza su predicación y comienza ya diciendo, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Y luego dirá, el reino de los cielos ha llegado ya, ha llegado ya. Y efectivamente, queridos hermanos y hermanas, el reino de los cielos ha llegado al mundo hace más de 2000 años. Porque el reino de los cielos, es decir, el lugar donde Dios reina, como quería reinar en Israel, Israel no lo dejó, pero ese lugar donde Dios reina, que es el reino de los cielos, ese lugar se hizo presente en la tierra, en la persona de Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Es decir, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, donde la naturaleza humana se une o es unida a la naturaleza divina y en consecuencia la naturaleza humana en total libertad, en total uso de su libertad, se somete a la naturaleza divina. Y entonces Jesús de Nazaret como hombre, lo dice él mismo en otro momento, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Jesús de Nazaret como hombre deja que Dios reine en su vida. Fíjense qué belleza. Deja que Dios reine en su vida. Y de esa manera empieza el reino de Dios en la tierra, en una tierra como la nuestra, en la tierra de Jesús de Nazaret, en esa su naturaleza humana. Pero ese reino Dios no quería que se quede circunscrito a una persona, sino que Dios quería implantarlo en el mundo a través de esa persona que es su Hijo Jesús. Y así, si nosotros vamos leyendo nuestro catecismo, nos daremos cuenta que el número 542 ya nos anticipa esto, que Jesús convoca. Estos son los inicios de su misión, de su vida pública. Jesús va convocando, convoca a todos los que le escuchaban a entrar a formar parte de ese reino. Y desde entonces, repito, ya casi 2000 años que han pasado, desde entonces Jesús no deja de convocar a todas las personas para que entremos a formar parte de ese reino donde se vive de amor, porque todos estamos llamados a formar parte de ese reino, porque Dios no hace acepción de personas, porque el amor de Dios es infinito hacia cada uno de nosotros. En primer lugar, nos lo recuerda el Catecismo y nos lo está recordando mucho también el Papa Francisco últimamente. En primer lugar, si bien todos los hombres estamos llamados a entrar en el reino, es lo que dice el número 543, pero, digamos así, hay como una especie de llamada preferencial o de acogida preferencial y esos, digamos así, predilectos para el reino de los cielos son los pobres y los pequeños. Como dice Jesús en el Evangelio, fíjense qué bonito esas palabras de Jesús en el Evangelio. Nos relata el evangelista que en un momento Jesús se llena de alegría y levanta los ojos al cielo y exulta y hace una bendición. Yo te bendigo, Padre, porque tú has ocultado estos secretos del reino. Aquellos que se sienten ricos de sí mismos, que se sienten poderosos y se las has querido revelar a los pequeños, a los pobres, a los humildes. Sí, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque tantas veces Dios, que quiere que todos entremos en su reino, lamentablemente a algunos no se los puede revelar, o mejor dicho, esa revelación que ha realizado en Jesús no les llega. ¿Por qué? Porque son muy ricos, están muy llenos de sí mismos, están muy llenos de su poder. Y lamentablemente, aunque Dios haya dado su vida también por ellos, pero lamentablemente están cerrados a cualquier otro reino que no sea el suyo propio, que no sea su propio interés. En cambio, fíjense, los pobres, los pequeños, los humildes, son aquellos que tantas veces son los más dispuestos a acoger esa llamada, esa invitación de Jesús para entrar en su reino. Quisiera que nosotros nos preguntemos hoy día, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos en nuestra vida cotidiana? Eso es lo importante, contrastar nuestra doctrina, nuestra fe con nuestros hechos de la vida diaria. Tú estás en el grupo de los ricos, de los poderosos, autosuficientes, que crees que no necesitas a Dios para nada, o por el contrario, tú eres de los pequeños, de los pobres, de los humildes, aquellos que el profeta Joel llama los Sanahuim, los pobres de Yahvé, los pobres de Dios, es decir, aquellos que tienen toda su vida, toda su confianza puesta en Dios, no en sus fuerzas, no en su inteligencia, no en su poder, no en su dinero, no en sus planes, sino su vida puesta en Dios, como esa pobre viuda del Evangelio, que no tenía hecho más que una monedita en el tesoro del templo. Antes de ella habían pasado unos ricachones y habían dado mucho dinero. Y no estaba mal.
Jesús no rechaza eso de ninguna manera, pero sin embargo destaca lo de esta otra mujercita. ¿Por qué? No porque los anteriores hayan hecho mal, no, eran gente generosa. Pero Jesús destaca lo de esta mujercita. ¿Por qué? Porque dice, todos los demás han dado, muy bien, parte de sus riquezas. Y no está mal, pero esta mujer ha dado todo lo que tenía. Solo tenía esta monedita y esa la ha dado. ¿Y qué significa dar esa única monedita, la única que tenía, no tenía más? ¿Qué significa? Significa que esa mujer en ese momento ha puesto su vida en manos de Dios. No tenía más. Con esa monedita se habría podido comprar de comer. Sin esa monedita yo no tenía ni siquiera para comer. Con esa monedita se podría haber trasladado de un sitio para otro. Sin esa monedita yo no tenía nada. Es decir, se queda totalmente vacía y en ese vaciamiento se entrega totalmente a Dios. He aquí el ejemplo típico de lo que son los pobres de Yahvé, los anahuim, esos pequeños y esos pobres que son los privilegiados en el reino de los cielos. Naturalmente, el ejemplo eminentísimo es la Santísima Virgen María, esa mujer que se deshace totalmente de sí misma y entrega totalmente en cuerpo y alma para que Dios haga en ella su voluntad, la voluntad de que sea la madre de su hijo con todas las dificultades que ello le comportaría y renunciar también de esa manera a otro tipo de maternidad. Pues bien, pero también otra cosa es cierta, que como lo hemos dicho ya, el reino de los cielos, queridos hermanos, es para todos. Dios quiere que entremos todos. Y entonces, si bien los privilegiados son los pequeños y los pobres, nos dice el número 544, pero también Dios nos invita a los pecadores, 545 de nuestro catecismo. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino, porque él mismo lo dice en ese Evangelio de Marcos tan bonito, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, tal vez, haciendo ese examen de nuestra vida, tal vez, si nos contrastamos con esa mujer que puso todo lo que tenía, tal vez nos demos cuenta que nosotros, tal vez muchas veces no hacemos eso. Que nosotros tal vez no hemos terminado de entregar toda nuestra vida a Dios. Es decir, que sí, nos vamos fiando de Él, vamos tanteando un poquito, las cosas nos van bien contigo, pues estupendo, te sigo. Aquí, ay Dios mío, aquí no estoy tan seguro, tan segura que tú vas a hacer lo que yo quiero, entonces aquí me hago un poquito el de la vista gorda y mejor me organizo yo por mi cuenta. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, insistimos con Dios para que Él haga nuestra voluntad? ¿Cuántas veces nos faltan esas palabras de Jesús? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, hasta ahí llegamos. Pero nos falta la otra frase fundamental, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiero reinar yo en mi vida. No quiero que yo sea tu rey y tú mi súbdito y que yo te diga lo que tú tienes que hacer y tú hagas lo que yo te mande. No quiero eso, porque eso no es el reino de Dios. Ahí no estarías reinando tú, estaría reinando yo. Yo lo que quiero es que tú reines en mi vida, que tú reines. Entonces, que en mi vida se haga siempre tu voluntad, como la Santísima Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Esto es el reino de los cielos. Queridos hermanos y hermanas, termino con esto. ¿Cuántas veces nos resistimos a hacer la voluntad de Dios? Pues una cosa, yo te hago una pregunta. ¿Quién te quiere más a ti? ¿Quién te quiere más? ¿Tú o Dios? Naturalmente, Dios es amor perfecto, tu amor nunca será perfecto. El amor de Dios es perfecto. Dios te quiere más de lo que tú te quieres a ti misma o a ti mismo. Mucho más, infinitamente más. Segunda pregunta, ¿quién es más inteligente? ¿Dios o tú? No hace falta dar muchas explicaciones. Es lógico que Dios es mucho más inteligente que tú y es mucho más bueno que tú y te ama mucho más de lo que te amas tú a ti mismo. En consecuencia, ¿quién mejor que Dios para que sepa lo que te conviene, lo que es mejor para ti? ¿Quién mejor que Dios
para saber lo que es mejor para cada uno de nosotros. He ahí, queridos hermanos, es algo tan sencillo y tan simple como constatar la realidad de las cosas. Yo sé una cosa, que Dios me ama más de lo que me amo yo a mí mismo, que Dios es más inteligente que yo, y que Dios es mucho más bueno que yo. Yo comparado con Él no tengo nada de bueno. Si es más inteligente, si es más bueno y si me ama más que a mí, ¿quién mejor que Él para llevar mi vida? Sin duda la llevará mucho mejor de la que la llevaría yo. Lo mismo para ti. Terminemos. Señor, recemos juntos. Señor, perdónanos, porque tantas veces nos sentimos más inteligentes que tú. Porque tantas veces no queremos que tú reines en nuestra vida, sino que queremos reinar nosotros sobre ti y obligarte a ser nuestro siervo y a hacer nuestra voluntad. Te pedimos que nos perdones por eso. Y te pedimos hoy día, Señor, ten compasión de nosotros. Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que de lo profundo de nuestro corazón pueda salir este deseo, el deseo de la Virgen María, el deseo de Jesús. Hágase en mí según tu palabra. Que no sea mi voluntad, sino la tuya, porque sé que en tu voluntad estarán siempre mis delicias. Y que aunque tal vez esa voluntad pase por algún momento de dificultad, al final siempre será lo mejor para mí y me terminará de llevar a esa felicidad que tanto ansío. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.